Para comenzar este mensaje, quiero contarles que hay un oficio que a mí me encanta. Siempre cuando me salen algunos videos en la semana, me puedo pasar un buen rato viendo este tipo de videos, porque encuentro que es un oficio muy noble, es un oficio muy respetuoso. Cómo hombres toman trozos de troncos de madera gigantes y empiezan a esculpirlos, empiezan a tratar tan respetuosamente el material que se ve cómo se transforma y llega a ser un mueble, un artículo de decoración o incluso hasta instrumentos musicales, como vemos el día de hoy. Dicho sea de paso, este púlpito que ustedes ven acá, un púlpito abatible, armable, también trabajado por nuestro querido amigo Diego, fue trabajado de la misma forma. Era un tronco bruto, ¿cierto? Con muchas cosas, imperfecciones, pero fue esculpido, fue diseñado, fue pensado y fue transformado a lo que ustedes ven el día de hoy. Así que, públicamente, muchas gracias, querido amigo, por esta ofrenda que hiciste a la iglesia. Tal vez por eso también nuestro Señor se dedicó también a la que conocemos como carpintería. Un oficio tan noble, con un material tan noble y que podemos ver su transformación. Y así también es como la palabra del Señor, de nuestro Dios, trabaja con nosotros. Toma nuestros corazones, va noblemente transformándonos día a día y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy que estamos hablando acerca de este nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida espiritual, también veremos cómo esta vida que nos transforma por completo nos es comunicada. Esta vida también es transformada para nosotros, nos hace transformarnos espiritualmente y también veremos cómo podemos recibir este nuevo nacimiento. Esta vida tan gloriosa, tan hermosa que el Señor ha diseñado noblemente para nosotros. Así que quiero que me acompañen, por favor, a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Eso vamos a ver el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura a la palabra, que es alimento para nuestras almas. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar para pedir la iluminación de nuestro Señor en este texto. Amado Dios, Padre Celestial, somos testigos de que estamos hoy delante de tu presencia. Espiritualmente tú estás presente en este lugar. Eres tú, Señor, quien desde el mismo cielo, desde antes de la fundación del mundo, escogiste este día en particular para hablarnos, para animar nuestros corazones, para que seamos el día de hoy confrontados a tu verdad y que podamos ser consolados, podamos ser animados en esta nueva vida espiritual. Te pedimos hoy, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, seas tú también produciendo esta vida espiritual en nosotros. Seas aplicando este texto, tu palabra viva y eficaz, a nuestras almas, para que seamos vivificados por ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estamos en este texto de Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y el contexto de la porción que acabamos de leer hace unos segundos es justamente animar a los primeros cristianos, aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, aquellos cristianos que estaban siendo enjuiciados en su tiempo, y Pedro les llama a estos cristianos justamente a enfocarse en la nueva vida que tienen con Cristo. Pedro está animando a esta iglesia a que consideren su vida como una vida nueva en Cristo, llamados a expresar también esta nueva vida de una forma distinta. ¿Cómo? Dice Pedro, en un amor fraternal, un amor de cuerpo, un amor de iglesia, un amor de comunidad en fe. Por eso Pedro les dice, ustedes tienen una nueva identidad, le está diciendo Pedro. Pero ojo, esta nueva identidad no está arraigada a la circunstancia que los rodea, que en ellos tenían mucha persecución,
ni al sufrimiento, sino que su identidad está en el poder del Espíritu Santo que los ha hecho renacer de nuevo, dice Pedro. Unos versículos antes puedes ver en el capítulo 1 que Pedro está diciendo esto. Pedro los llama y les dice que ellos pueden ser partícipes de un amor más grande que trasciende a la circunstancia. Y ese amor más grande nos hace comprender quiénes somos como cuerpo, quiénes somos como iglesia, quiénes somos como creyentes. Por lo tanto, Dios nos invita en esta sección, igual como invitó a esta iglesia que le escribe el apóstol Pedro en esa época, para que podamos expresar esta nueva vida espiritual, esta nueva posición espiritual, ahora con un amor que proviene del mismo cielo. Y de este amor que proviene del cielo pasa por nosotros a través de nuestro Señor Jesús, para que podamos comprender este amor y expresar este nuevo amor en medio de nosotros. Por lo tanto, vamos a ver hoy 3 puntos que nos dice el apóstol Pedro y nos dice la palabra del Señor, particularmente en este texto. En primer lugar, veremos que Pedro habla de una simiente y herencia. Y Pedro comienza esta porción de la Escritura describiendo cuál es la raíz de esta vida renacida. Recuerden lo que leímos recién. Él nos entrega la definición del carácter, de algo distintivo de esta nueva vida renacida. Y Pedro dice, al principio de este texto, tienen una vida renacida que no es de una simiente corruptible, dice Pedro, sino de una simiente incorruptible. Y esto nos puede hacer detenernos para pensar lo que está diciendo Pedro por un momento. ¿Qué significan estas palabras de Pedro? De hecho, yendo más profundamente, veamos quién nos está escribiendo estas palabras. ¿Quién es Pedro? El mismo Pedro que era pescador, que fue llamado a seguir a Jesús. El Verbo encarnado, que tuvo que comprender con duros tratamientos, igual que un tronco, ¿cierto?, de manera tan noble por el Señor Jesús, enseñanza tras enseñanza. El mismo Pedro que cuando se apasionaba, salía a la luz todo el alboroto que había dentro de él, ¿cierto? El mismo Pedro que cuando Jesús le dijo que caminara sobre el agua, dudó, tuvo miedo. El mismo Pedro que cuando Jesús le dice, tú eres en quien edificaré mi iglesia, él también se creyó el más importante de todos. Hubo arrogancia en él, ¿cierto? Ese hombre es quien nos está describiendo ahora una nueva vida. Pedro le está describiendo a esta iglesia y les dice, ¿saben qué? Hay una nueva vida. Y esta nueva vida no viene de una simiente corruptible, no viene de ánimos cambiantes, no viene de afectos cambiantes y nuevos amores, viene de una simiente incorruptible. Por lo tanto, este hombre, este pescador transformado, este hombre que había tomado el cuchillo y había cortado la oreja de un soldado cuando apresaron a Jesús, ahora es testigo de una transformación, dice él, que es incorruptible. Si hubiese sido por mí, si hubiese sido por mis fuerzas, esta transformación se hubiese corrompido, se hubiese perdido, se hubiera degradado, se hubiera descascarado con el tiempo, el óxido hubiese empezado a hacer efectos en esta simiente, pero Pedro dice, ¿saben qué? Este es el testimonio. Lo que les estoy diciendo es una transformación que no se corrompe, no se pierde con nada, porque viene de una simiente que es incorruptible. Esto es lo que está, así parte el apóstol Pedro. Por lo tanto, ese hombre ha tenido una convicción certera y poderosa en su propio ser. Ha experimentado una nueva vida como consecuencia de conocer verdaderamente al Maestro. Pedro recuerda las palabras del Maestro. Pedro recuerda las vivencias con el Maestro. Y él dice, mi cambio ha sido profundo. Deseo el mismo cambio para ustedes. Por lo tanto, ese hombre, aunque es débil, escuchó la palabra de Dios. Escuchó la palabra del propio Cristo y vio los propios efectos del Espíritu de Dios. Por eso, si ustedes buscan ahí en sus Biblias, en el versículo 13 de esta misma epístola, un poquito más arriba, anterior, dice Pedro, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso Pedro anima a esta iglesia y les dice en el 13, ciñan vuestros lomos, ciñan vuestro entendimiento y sean sobrios, les dice Pedro. Entiendan esto, esfuércense en comprender de dónde viene esta sabiduría, de dónde viene esta nueva vida espiritual.
viene de alguien incorruptible. Es una simiente incorruptible, dice Pedro. Por eso él decide escribirles a creyentes y aconsejarles que tengan este esfuerzo de ceñir el entendimiento. Y esto que escribe Pedro es particularmente una enseñanza que venía viviendo el pueblo judío desde su historia. El pueblo judío, cuando vagaba en el desierto, tenían que ceñir vuestros lomos, dice la palabra del Señor, y tenían que seguir caminando. Se asentaban, dormían, descansaban, y el Señor les decía, ciñan vuestros lomos y sigan caminando. De la misma forma, el apóstol Pedro le dice a esta iglesia, no crean que lo han entendido todo. No crean que con una oración fue suficiente. No crean que con solo un pensamiento, una convicción particular fue suficiente. Ciñan vuestro entendimiento. Sigan entendiendo esto. Hay una vida espiritual produciéndose en cada uno de ustedes. Por eso Pedro habla de esta nueva vida como una nueva normalidad. ¿Se acuerdan de ese término? Hace unos añitos atrás. Cómo tuvimos que aprender a vivir una nueva normalidad. Pedro le está diciendo aquí, esta es su nueva normalidad. Hay una nueva vida que no es corruptible, que no se basa en hombres, se basa solamente en Dios. No es por voluntad humana, decíamos hace un par de mensajes atrás. No es por esfuerzo humano, sino es por una obra del Espíritu Santo, que es Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Juan también, respecto a esta vida espiritual, en Juan 6:63. Mira lo que dice Juan. El Espíritu es el que da la vida, dice Juan. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dijo Jesús. Fíjate que es la misma idea que está diciendo el apóstol Pedro acá. La vida viene desde el Espíritu. La carne nada aprovecha. La simiente incorruptible y la simiente corruptible. Es la misma diferencia. Por eso esto nos debe traer una pregunta sincera a ti y a mí. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es la característica, la identidad de la vida que tienes, querido? ¿Y para quién vives? Porque el mundo nos dice siempre, tú has nacido para ser un crack. Tú has nacido para ser alguien exitoso, para ganarte el mundo, ¿cierto? Hay visiones también erróneas que nos pueden decir, oye, todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Y andan ahí las personas pisando todo, ¿cierto? No. El mundo nos puede decir eso. Las corrientes corruptibles nos pueden llamar a que podamos pensar que podemos tener nuestra mejor versión. Puedes sacar la mejor versión de ti. Puedes ser un campeón. Pero no naciste para dejar una marca. No naciste, querido, para dejar una huella en este mundo. Aunque nos duela escuchar eso. Aunque tratemos de esforzarnos toda la vida por tratar de dejar una huella, créeme, tú y yo pasaremos. Toda simiente terrenal, toda simiente humana, de esfuerzo humano, nos dice el apóstol Pedro, y nos dice Jesús también en Juan, pasará. La carne nada aprovecha, todo pasará. Por lo tanto, no eres el campeón, no naciste para dar la mejor versión de ti, sino que naciste para ser solamente un receptor, un invitado a ser parte de una herencia que no es tuya, pero que también es para ti. Eso está diciendo el apóstol Pedro. ¿Saben qué, queridos? Esta simiente no la produces tú, esta herencia no la produces tú, pero es para ti. Estás invitado, estás convocado, tal como el Señor nos dice el día de hoy y como partimos nuestro culto, con la palabra del Señor invitando a adorarlo con todo nuestro ser. De la misma forma, tú estás siendo invitado a ser parte de una herencia que no es tuya, pero es para ti también. Por eso, esta vida, que no es parte de una simiente corruptible, como dijimos, ¿y por qué Pedro escoge esta palabra? La palabra simiente en el griego quiere decir fuente. De ahí viene la palabra semen, por ejemplo. Es una fuente inicial de vida. Por lo tanto, Pedro dice, esta simiente, esta fuente de vida, no se corrompe, no se pierde, no se sigue transformando, no cambia, no se confunde con fuerzas. Esta fuente es incorruptible y constante, dice Pedro. Por lo tanto, no es una fuente que se pudre, que pasa, que se descascara.
sino que el mismo Dios se ha encargado de impartirla constantemente por su Espíritu. Ese mismo Espíritu hoy nos habla por la palabra. Ese mismo Espíritu hoy, incorruptible, ha guardado, ha preservado este consejo de Dios en la Biblia para que tú seas animado. De la misma forma que esa iglesia a la que Pedro le escribe también sea animada. Es la misma fuente, incorruptible, no se ha perdido el énfasis, no se ha perdido la fuerza del Espíritu Santo, no se ha perdido, querido. Es incorruptible. Por lo tanto, esta misma simiente, fuente de vida, te está comunicando hoy que hay una transformación espiritual para ti y para mí, y está disponible. Está abierta para que tú y yo seamos experimentadores de esta nueva vida espiritual. La misma simiente de vida sigue estando presente sin corrupción, sin degradación, sin pérdida de fuerza. Glorioso. A todos nos gustaría haber estado en el tiempo de Jesús para haberlo visto, haberlo escuchado personalmente, haber escuchado su tono de voz. A todos nos hubiese encantado. Pero querido, espiritualmente esa fuerza no se ha perdido. Espiritualmente Cristo está hoy hablándote con la misma fuerza y el mismo efecto espiritual. Es el mismo Espíritu Santo quien está proclamando su palabra el día de hoy. Es lo mismo, sin corrupción. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo, dice Jesús, y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo te pregunto, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la palabra del Señor? ¿Has recibido la palabra del Señor? Porque sus palabras no han pasado. Sus palabras siguen teniendo el efecto salvador, redentor, espiritual que tenía en ese tiempo, en la antigüedad, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, simientes corruptibles. Cielo y tierra pueden pasar, se van a corromper, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. La vida de Dios comunicada por su palabra no pasará jamás. Por eso piensa por un momento en este sermón, en este mensaje en particular, que en la Biblia y a lo largo de ella, no solo las fuentes de vida son importantes, no solo el inicio de la vida es importante, sino que en la Biblia también se nos habla de lo que causa o cómo las consecuencias de la vida, que son las herencias, las descendencias, también son importantes. Porque las herencias o las simientes que siguen en el tiempo dispersan identidad. Por eso, por ejemplo, en la Biblia se nos habla de un hombre de un difunto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Hace unos meses atrás estuvimos hablando de eso. Cómo Booz llega a redimir a un hombre que era difunto y sigue dando posteridad a esa herencia, a ese hombre. En la Biblia las herencias son muy importantes. El nombre de un difunto puede seguir persistiendo. De hecho, en la Biblia las herencias eran la posesión más adquirida, eran la posesión más valorada. Más que bienes materiales, era una herencia, un nombre que se postergaba en el tiempo. Por lo tanto, el que nace dentro de una familia no nace para llevar una carga, ni para tener un valor económico, no nace para salvar a aquellos anteriores, sino que nace para ser incluido en un núcleo familiar que persiste. Y el apóstol Pedro está diciendo la misma idea a esta iglesia. Ustedes son llamados para una simiente que no se va a perder nunca. Y están siendo incluidos. Es una vida espiritual que es más grande de lo que pensamos. Y puede ser preservada en el tiempo, más tiempo del que tú pudieras preservarla por tus fuerzas. Por lo tanto, en esta familia de Dios, Él nos ha hecho renacer, no para que seas el nuevo campeón o el nuevo salvador, sino que te han incluido, como decíamos hace un momento, en una herencia. Has renacido para ser un heredero de un valor eterno, que nunca se perderá. Decíamos hace unas semanas atrás, así como los bebés nacen sin pedirlo, a quienes han tenido hijos, o tú que también fuiste un bebé, tú no pediste nacer, ¿cierto? En la adolescencia es lo típico que le decimos a nuestros padres, pero ¿por qué me tuviste? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? No me das permiso para salir, yo no pedí nacer, etc. Así también es como Pedro nos dice, saliste del vientre espiritual.
tuviste un nacimiento espiritual que tampoco lo pediste, tampoco lo buscaste. Tú no produjiste eso. No fue tu producción, fue un deseo del mismo corazón de Dios. Él quiso darte vida cuando estaban muertos en tus delitos y pecados. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de renacidos. No porque lo pidieron, no porque hicieron algo, sino porque algo ya fue hecho por ellos. Por lo tanto, cuando entres a tu iglesia, cuando vengas a la iglesia, vienes a un grupo de renacidos. Vienes a un grupo de resucitados. Vienes a un grupo de regenerados solamente por una fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al segundo punto del sermón, lo que nos dice el apóstol Pedro. Si esta vida es dada por el Espíritu, ¿cierto?, de un nacimiento y una herencia, en el segundo punto, Pedro nos dice, esta vida se nos es comunicada a nosotros, la recibimos. No solamente somos testigos de esta nueva vida, sino que recibimos. ¿Y cómo recibimos esta palabra? ¿Cómo se nos comunica? Pedro dice, es por la palabra de Dios. De hecho, en este punto me gustaría conectar con el mensaje pasado, el domingo pasado. Nos decía Pablo en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que somos renacidos para experimentar su gran amor, que excede toda expresión. Es un gran amor el cual recibimos en esta vida. Entonces, esta nueva vida que es recibida, no obtenida, también es una comunicación para nosotros de su gran amor. Dios nos ha hecho nacer no solamente para dejarnos solos, sino para que seamos testigos de su gran amor. Pablo decía en Efesios, este Dios que es rico en misericordia, por su gran amor nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, justamente Pedro habla a esta iglesia y nos habla también a nosotros para animarnos no solo a ser receptores de una vida cristiana, sin pedirlo, sino de un amor que transforma absolutamente todo. Transforma nuestra vida. La transforma a tal punto que es una nueva vida espiritual. Ordena nuestros amores desordenados. Este gran amor nos impacta de tal forma que todos nuestros amores desordenados, todos los ídolos que has levantado en tu corazón, todos los pecados que quieres, que añoras, que te dan placer, ahora pasan a un segundo plano. Hay un amor más grande. Hay una vida espiritual dada por su amor que es más grande. Por lo tanto, lo que ahora amo, lo que antes he amado, estos amores desordenados se ordenan y llegan al lugar que tienen que estar, que es bajo la soberanía del Señor. Por lo tanto, mira cómo incluye Pedro el medio del amor de Dios. Pedro dice, aquí hay un medio, aquí hay un camino, hay una carretera de la vida espiritual, hay un camino trazado, dice, y es el amor del Señor. El puente de ese amor, nos dice Pedro, es la propia palabra de Dios. Por eso, en el versículo 23, lo que leímos el día de hoy, Pedro comienza diciendo que somos renacidos, no por estas simientes, sino, dice Pedro, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Haz la conexión. Hay una simiente que nunca se va a perder, es incorruptible, que es la fuente de vida. Esa fuente está conectada con su consejo. Está conectado con lo que Dios dice y proclama para que sea anunciado a nosotros. Es mediante la palabra del Señor. Por lo tanto, el día de hoy yo te invito a que no menosprecies este medio de gracia. Es un medio de gracia para nosotros. No menosprecies la palabra del Señor. Algunos pueden pensar que la palabra de Dios es algo solamente restrictivo, solamente un manual que nos dice no tienes que hacer esto, esto y esto. Otros nos pueden decir que la palabra del Señor es un elemento represor, ¿cierto? O como escuché por ahí hace un tiempo, no, la palabra del Señor es súper anticuada, es súper sectaria. Algunos por ahí, personajes liberales, andan diciendo, no, la palabra del Señor tiene que actualizarse. Era solo para aquellos tiempos. Y es por eso que muchos hombres están engañados. Ven la palabra del Señor solo como algo restrictivo y nada más.
Pero si vas a la Biblia y crees que en ella hay problemas, como estos hombres, entonces debes leer mejor las líneas de tu propio corazón. Si lees la Biblia y dices, no, en la palabra hay problemas, el que tiene problemas eres tú. ¿Con qué líneas de tu propia vida estás leyendo la palabra del Señor? Porque el apóstol Pedro nos dice acá que esta palabra es la que transforma la vida del creyente. Dice versículo 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y muchos pueden ver este libro, este conjunto de 66 libros, como alguien que escribió una carta a algún hombre o iglesia particular y listo, quedó ahí. Pero no, querido, la palabra del Señor es lo más importante para la vida del creyente. Permanece para siempre. Por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 4:12, dijo lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva, el mismo concepto de Pedro, y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime qué otro libro de novela, de cuento, hace eso contigo. Dime qué otro libro famoso, como el Quijote de la Mancha, que es el segundo libro más vendido de todo el mundo. Dime si el Quijote puede examinar tu propio corazón, puede ir al fondo de los tuétanos y puede discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Ningún libro humano puede hacerlo, porque viene de una simiente corruptible. Pero la simiente incorruptible es un libro vivo, es un libro eficaz, es un libro que cuando tú lo abres, tú lo expones, tu corazón queda expuesto, tu vida queda expuesta y puede ser animado, puede ser vivificado por la palabra de Dios. Es el mismo Dios hablando vivamente y eficazmente a tu vida. No lo menosprecies. No lo dejes que se empolve en la semana. No lo guardes en el cajón. Vive escudriñando estos versos. Vive estudiando la palabra del Señor. Vive leyendo la palabra de vida que viene a tu corazón. Vive con esta palabra viva y eficaz. Atesora el consejo de Dios para ti, con tanta dedicación de Dios. Y viendo la dedicación que Dios tiene al tratarte a ti por medio de estos versos, como Diego trató este púlpito, con nobleza, con amor, viendo el resultado, viendo la transformación, visualizando cómo iba a quedar este elemento. Así el Señor hace también su efecto espiritual con su palabra. Dios te habla y Dios ve la transformación que hay en ti. Dios ve lo que Él va a plasmar en una alma transformada. Él ya ve nuestro final. Por lo tanto, el Señor nos sigue hablando y trabajando. Por eso no consideres la Biblia, este medio de gracia, esta comunicación de la vida espiritual, como un elemento inerte. No es un libro más. No subestimen las palabras inspiradas por Dios. No subestimen las palabras que han sido iluminadas para darte aquella luz admirable cuando nos encontramos en tinieblas. Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Por eso es tan indignante que se paren comediantes, que se paren personas como este tal Pastor Rocha, a minimizar todo el consejo del Señor, a ridiculizar el consejo del Señor y burlarse públicamente de este medio de gracia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cómo tratas tú la palabra del Señor? ¿Cómo vienes tú a escudriñar la palabra del Señor? Porque es un elemento vivo, porque es palabra viva, eficaz, y puede ir hasta lo profundo de tu corazón. No subestimes la palabra del Señor. Por eso atesora el consejo de este Dios, que quiso plasmar con puño, letra y corazón vida espiritual para ti. Vida. Por lo tanto, puedes alcanzar el conocimiento de tu Salvador. En estas páginas puedes llegar a conocer verdaderamente lo bueno, amoroso y glorioso que es nuestro Dios. Y fíjate cómo continúa el apóstol Pedro diciendo en el versículo 24 y 25 de nuestra lectura. Pedro hace un link con el profeta Isaías y dice,
Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Es como que si fuera un poema esta parte, ¿cierto? Uno está leyendo esta parte de la carta y uno dice, ya, pero ¿por qué Pedro empieza a citar un profeta, ¿cierto? Alguien que escribió 700 años antes una cita. Y esto está en Isaías 40, del 9 al 11. Fíjate lo que Isaías, dentro de este mismo capítulo, después de escribir estas mismas palabras que dice Pedro, él escribe lo siguiente y dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Fíjate, 700 años antes de Cristo. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, y dice, como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Fíjate lo que está diciendo Isaías acá, que es lo mismo que está haciendo Pedro y es lo mismo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Es lo que estamos haciendo ahora, anunciando el consejo. Levantándonos como anunciadores de la verdad de la vida espiritual, diciendo, aquí está vuestro Dios, aquí está vuestro Dios, la palabra viva de Dios y eficaz. Por lo tanto, el creyente solamente descansa y es apacentado y es bendecido cuando hay una palabra que siempre permanece. Cuando constantemente estamos anunciando, aquí está vuestro Dios. Y este es un llamado para ti también, una invitación para ti también, en medio de tu circunstancia, en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, de la persecución, como esta iglesia a la que le escribe Pedro. Tú puedes leer la palabra del Señor y se nos dice la palabra del Señor, aquí está vuestro Dios. Serás apacentado, serás pastoreado. Los que están cargados, los que están trabajados, vengan a mí que yo os haré descansar. El buen pastor te tomará en su regazo. El buen pastor tomará a las recién paridas y las consolará en su pecho. Dime si esto no es glorioso. Dime si esto no nos comunica el gran amor de nuestro Dios. Dios no solamente te preserva en la palabra, sino que te está amando con su consejo. Es una vida espiritual llena de un amor divino, querido. Por eso, así es la palabra de Dios, nos da a conocer al Dios que siempre está. Aquí está vuestro Dios, decía Isaías. Y Pedro nos dice, aquí Dios siempre estará. Su simiente es incorruptible. Su palabra permanece. Dios siempre estará. Y siempre permanecerá su consejo fiel. Por eso Pedro dice, las hojas caen. La hierba se seca. Las flores, lo vistoso, se seca y se cae, dice Pedro. Pero la palabra de Dios persiste, sigue entregando vida, sigue produciendo vida en el creyente. Por lo tanto, si tú has decaído, si tú te sientes cansado, frustrado, si te has sentido que Dios se ha alejado de ti, vuelve a la palabra del Señor. Sigue haciendo efecto, sigue dando vida espiritual. Vuelve a la palabra del Señor. Aliméntate, susténtate siempre de la palabra de Dios, porque en ella viene esta vida espiritual. Atesora la fuente de la vida espiritual. No esperes recibir y ser vivificado sin la palabra de Dios. Por eso te pregunto el día de hoy, ¿cuánto tiempo pasas inmerso en la palabra? ¿Cuánto aprecias la palabra de Dios? ¿En quién estás depositando tus afectos, tus amores? ¿En la hierba? ¿En las hojas? ¿En las flores que son muy visibles? Porque déjame decirte que se secarán y caerán. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Como dice Isaías, aquí está vuestro Dios. Vamos a ver el tercer punto que nos dice Pedro el día de hoy, que no es solamente que se trate de simientes o herencias,
no es solamente que ya tengamos el manual para conocer a Dios, que es la Biblia, sino que también dice el apóstol Pedro que esta vida espiritual se recibe espiritualmente, se recibe a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, mira lo que dice 1 de Juan 5:1. El mismo apóstol Juan refuerza esta idea. Dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Notemos lo que dice Juan. Notemos el orden de cómo escribe Juan. Juan dice, todo aquel que cree, dice, ha nacido, tiempo pasado, ha nacido de Dios. Si Dios produce este nuevo nacimiento, también se encarga de producir la fe para recibir este nuevo nacimiento. La fe para creer en este nuevo nacimiento. Por lo tanto, como alguien dijo por ahí, no naces de nuevo porque crees. Crees porque ya has nacido a esta nueva vida. Es un efecto de Dios. Es una producción divina. Si ya has creído, es porque antes Dios te había hecho nacer para que creas. Por lo tanto, Pedro nos dice que podemos ser llamados a vivir una vida de amor. Un amor fraternal. Recuerden lo que Pedro le escribía a esta iglesia. Ustedes tienen una nueva identidad. Han nacido de nuevo. Ahora ámense los unos a los otros. Con amor fraternal, dice Pedro. Y Pedro nos dice que somos llamados a vivir esta vida de amor fraternal. Porque el mismo Dios nos da, nos imparte ese amor. Por eso, al reconocer al Dios de la nueva vida, también reconocemos al Dios que comunica esta vida y ahora hace que puedas amar esta nueva vida. Por eso, querido, cuando vas conociendo al Señor, cuando realmente tienes una relación con Él, cuando vas conociendo su gran amor, su misericordia, su perdón, la convicción de que Dios está contigo, por eso lo que antes te gustaba, ya no te gusta más. Por eso lo que antes amabas, ya no lo amas más. Porque eres testigo de ver la hermosura de tu Salvador. Y mi vida es en respuesta a este Salvador. Mi vida va en respuesta a ese gran amor. Por lo tanto, en Cristo hay más deleite que en cualquier otra fuerza, que en cualquier otro amor desordenado. Es Cristo quien te llama a vivir esta vida espiritual y de amor. Por eso no creas que el cristianismo es solo una vida de reglas que nos dicen solamente lo que no hay que hacer, sino que es una vida gloriosa en la que eres consciente cada vez más del gran amor de un Dios que por su sola gracia quiso compartir su gran amor. Mira lo que nos decía Juan. Juan nos decía, el gran amor del Padre, quien engendró al Hijo, también te llama a que puedas amar al Padre y amar al Hijo. El gran amor de Dios el Padre, quien engendró al Hijo, quien procede del Padre, no solamente quiso que ese amor se quedara ahí, intratrinitariamente, en la divinidad solamente, y guardado y que nadie lo pudiera observar. No, Dios quiso compartir su gran amor. Dios quiso entregar su gran amor e impartirlo por fe, para que tú también seas invitado a esta vida espiritual de un amor redentor, de un amor salvador y de un amor eterno. Por eso este mensaje es para que seamos conscientes de un amor que trasciende, de un amor que cruza barreras, un amor que cruza tiempo, un amor que cruza incluso nuestros pecados y viene a rescatarnos. Un amor que trasciende, que nace en Dios, la simiente incorruptible, que se comunica por su palabra y que el mismo Espíritu y el mismo Dios se encarga de que puedas creerla el día de hoy. Y solo para ir terminando, fíjate lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús en Juan 8:42. Fíjate lo que dice Jesús acerca de esta nueva vida. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido.
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Por lo tanto, lo podemos ver. El mismo Cristo lo dijo. Esta nueva vida se trata de amores. Se trata de amor correspondido. Se trata de ver este nuevo amor y ser testigos de este gran amor. El amor es trascendental en Dios. ¿Puedes hoy, querido, reconocer este amor en Cristo? ¿Puedes el día de hoy decirle a tu Señor, Jesús, Señor, te amo? ¿Puedes mirarlo por fe y decirle, ahora, Señor, te amo? Como dijo John Piper, puedes estar leyendo la palabra, puedes estar estudiando acerca de Dios, pero no estás solamente leyendo información acerca de Él, decía Piper, sino que vas siendo suavemente consciente, cada vez más, como decía Isaías, Dios está aquí. Aquí está vuestro Dios. Está contigo. El Cristo vivo y resucitado está aquí. Y decía Piper, en ese momento vas girando tu mirada, vas mirando hacia el cielo y puedes llegar a darte cuenta que le estás diciendo al Señor, Señor, te amo. Lo que antes amaba, ya no lo amo más. Por lo tanto, todas estas palabras en este nuevo nacimiento pueden terminar en una gran frase sincera. Te amo, Señor. ¿Ese amor no lo produces tú? Ese amor vino desde el cielo. Por eso Jesús decía, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Yo te pregunto el día de hoy, ¿amas a tu Salvador? ¿Amas a Cristo? ¿Amas su palabra? ¿Amas el Espíritu Santo que va transformando tu ser? Porque créeme, te darás cuenta el día de mañana que tus afectos han cambiado, que volviste a nacer para glorificar al Señor y para gozar de su vida para siempre. Por lo tanto, todas estas palabras en este nacimiento nuevo pueden terminar en esta frase sincera. Te amo, mi Señor. Te amo más que ayer y te amo menos que mañana. Por lo tanto, querido, porque eres nacido por el mismo Dios, puedes disfrutar su vida. Porque eres nacido del mismo corazón, del afecto, del amor del Señor, puedes disfrutar su vida espiritual en ti. Eres nacido por su palabra, eres nacido por su espíritu y recibes esa vida espiritual también por fe. Una fe que es iniciada y producida por el mismo Dios. No dudes de este gran amor, no dudes de tu vida espiritual, no dudes del efecto del gran amor salvador de tu Señor, porque día a día irá creciendo y día a día irá haciendo efecto en ti. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo, porque tú nos revelas, tal como hablábamos hace unos momentos, que tú estás aquí. He aquí vuestro Dios. Un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que produce una vida incorruptible. Y esta vida es estar junto a ti, Señor. Padre, ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos en tu misericordia, Señor, y con tu gracia y con tu amor de Padre, porque sabemos, Señor, que nuestros amores se desordenan. Sabemos, Señor, que nuestras inclinaciones se desordenan y podemos estar amando cosas que tú no amas. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a comprender que esta nueva vida a la que hemos sido llamados es para buscarte a ti, es para honrarte a ti, es para servirte y glorificarte en todo lo que hacemos, porque somos llamados de una fuente incorruptible. Fuimos invitados a ser hijos tuyos para siempre, para gloriarte en nosotros. Fuimos llamados por tu palabra y por tu consejo para que tú nos preserves por esta fe, Señor. Yo te pido, Padre, aumentanos la fe, tal como te dijeron tus discípulos. Aumenta nuestra fe para poder contemplarte, para poder verte, para poder ser testigos de un amor que nos transforma por completo. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia y porque has puesto esta vida espiritual en nosotros. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.